este nuevo periscopio en este streaming de UniTV. Espero que todos estén bien. Y hay un programa que venimos pensando desde hace mucho tiempo que tenía que ver, que fue cuando fueron las tomas en los colegios en los últimos años y qué participación estaban teniendo los muchachos y las muchachas, los jóvenes, los adolescentes y que están entrando ya en etapa de juventud, en esta actividad política, gremial, y que en general desde los medios de comunicación son trabajados de un modo bastante, siendo generoso, decadente. Así que nos dedicamos una mesa aquí justamente para hablar de este asunto y por eso hemos traído jóvenes, Helios, que militan en su centro de estudiantes. Hemos hecho una mezcla entre jóvenes que militan en el Centro de Estudiantes de Capital Federal y también de aquí de San Miguel, acá en la zona donde está la Universidad Nacional General Sarmiento. Así que está con nosotros Joaquín Satucho, Magalí González, Valentina Míguez y Ángelo Fariña, que están aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y como siempre, nuestro panel con María Pía López y Mario Santucho, para hablar de este asunto. ¿Por qué te preocupaba, Santucho, hablar de este asunto, aparte de que venga tu niño también aquí al programa? No, bueno, no es verdad que estamos hace mucho tiempo pensando tampoco. Nunca estamos mucho tiempo pensando. Vamos acá a desmitificar un poco. Pero no, sí, es cierto. Es verdad que el año pasado hubo las tomas y es verdad que lo que decías también al principio, de que creo yo que la militancia secundaria, ¿no? Los chicos y chicas, adolescentes tan jóvenes, haciendo política de repente, apareciendo en los medios, sobre todo cuando irrumpen con un movimiento, cuando aparece un movimiento estudiantil y demás. Es verdad que es particularmente disruptivo, me parece, ¿no? Particularmente, y enciende rápidamente las alarmas de lo que se puede decir la sociedad facha, ¿no? La gente que dice, bueno, pero ¿cómo la política tan chico? También aparecen un poco monstruitos, ¿no? Así como hablando de política y de ideología, siendo tan chicos. Y esto desde los medios, como decías, es tratado de una manera pobre, ¿no? Y en general disciplinadora. Entonces, también por eso el sentido muy interesante de poder que vengan ellas y ellos a contar ellos mismos cómo están pensando la cosa. Y yo, primero que nada, les preguntaría en términos muy generales, para después ir metiéndonos quizás con problemáticas más concretas y demás, para ustedes, ¿qué significa hacer política a la edad de ustedes? ¿Qué significa ustedes, que, por ejemplo, que se piensan más como militantes, como activistas, como organizadores gremiales? Bueno, empecé. Sí, adelante. Ok. Me parece que un poco la política es ver la sociedad en la que vivimos y pensar de qué manera transformarla, como una lectura de las cosas que vivimos diariamente. Y un poco hablando de esto, de cómo nos retratan los jóvenes en los medios de comunicación. Generalmente lo que pasa es que cuando arrancan la entrevista con un estudiante empiezan con ¿en qué partido militas? Claro. Como si la política fuera únicamente partidaria. Entonces también buscamos siempre desde los centros de estudiantes explicar que la política no es un partido o no está directamente relacionada con eso. Me parece que es una de las búsquedas que se da desde presentarnos como sujetos políticos. Claro. Me parece a mí también lo mismo y también es una forma de llevar en práctica lo que aprendemos en clase. Capaz tenemos un profesor de política al lado y es una buena manera. Y esto también es importante porque todo el tiempo nos preguntan si estamos asociados a un partido político y es una lucha que también tenemos nosotros. ¿Y ustedes? ¿Y por qué piensan también que estaría mal estar metido en algún partido político? ¿Cómo lo ves vos, Magali? Yo creo que en realidad es una problemática de la gente que cree que estar haciendo política partidaria es malo. Como que a los jóvenes directamente nos meten ideas como si nosotros no pudiésemos pensar por nosotros mismos. Nosotros también podemos elegir dónde militar. Por ahí nuestros familiares no están relacionados abiertamente con la política. Y nosotros también elegimos sumarnos a militar en los centros de estudiantes, en organizaciones políticas. Nosotros somos seres pensantes también. Y políticos. Sí, como decía también ella, es una manera de los medios de comunicación, de los elementos comunicativos, digamos, para desvalorizar un poco los reclamos que tenemos, que cuando aparecemos en los medios,
son para eso, para formular reclamos, y esa enigmatización, digamos, de pertenecer a un partido político es para desvalorizar un poco eso, yo creo, que pienso que no está bien, pero que la sociedad, o sea, se adapta a esa desvalorización, digamos, para desvalorizar un poco el reclamo. A mí me viene la imagen de Feynman, irremediablemente, Obvio, que sí. es el rey de... El ataque a los secundarios. Exacto, vía a través de mobileros, ¿no? Casi siempre. Es cuando los mismos estudiantes ven eso en la televisión, ¿qué ocurre, digamos, con sus propios compañeros? ¿Qué pasa? ¿Los termina funcionando los termina de unir más? ¿No? ¿Los afecta? Y generarse de Feynman para reírse. De Feynman. Sí, lo ves como si fuera un sketch, porque es terrible la manera en la que pone al joven como, o sea, que toma los colegios y que es la única persona en todo su colegio que decidió en que tomar el colegio era la medida, como si también en los centros de estudiantes representamos a todo el conjunto de estudiantes de los colegios. Entonces no es una cosa de que vengo yo a hablar por mí y que no tengo en cuenta el resto de la gente. Y eso, Feynman es como, bueno, no sé si es Feynman, pero también un poco de todos, que se agarran como si fuese uno solo el que tiene los ideales en el colegio. Y bueno. Sí, me parece que un poco lo que están tratando de decir, se entiendo bien, y que tiene que ver con lo de Feynman también. Que yo creo que de todas maneras todos quisieran tener su minuto con Feynman, me parece. Ese gran anhelo de todo militante secundario. Pero me parece que, claro, la cosa es la estigmatización, ¿no? Y yo creo que como lo que está por detrás de eso es la idea de que en el colegio no se puede hacer política. Yo creo que por ahí el secundario es el militante secundario, la toma de colegio, es lo más parecido al piquetero que hay, ¿no? Es como escandalizante, digamos, cómo tan joven, tan chico en un colegio no tendrían que estudiar, porque la universidad por lo menos está un poco más, creo, legitimado, que la politización es medio inherente a la universidad, pero en el colegio como que llama mucho la atención. ¿Y ustedes por qué empezaron a militar? Joaquín, ¿arrancás vos? ¿Contás? Yo empecé a militar más que nada por, bueno, en mi casa siempre se habló, digamos, de política, se discutía. Después, a través de algunas investigaciones históricas, digamos, empecé a pensar un poco la política más, o sea, de años anteriores, digamos, y ahí dije, bueno, más que nada cuando estaba en séptimo grado, tenía unos profesores bastante piolas, bueno, ahora también hay política, digamos, y está pasando cosas, y cuando entré al secundario ya fue como un boom de... bueno, por ejemplo, en la educación hay muchas cosas que están mal, o sea, casi todas las cosas están bastante mal, y bueno, hay que organizarse y hay que empezar a pensar cómo cambiarlas, digamos, cómo mejorar. Vale. Bueno, yo empecé a militar en el secundario, más que nada cuando vi, después de entrar a la secundaria y estar primer y segundo año sin militar activamente, que había distintas problemáticas dentro de la escuela que no se solucionaban. Por ejemplo, ¿en qué estás pensando? Bueno, ahora, por ejemplo, lo que deberíamos solucionar sería, bueno, lo más básico es la falta de tiza, de borradores, y puede ir hasta mesas y sillas. O los edificios están deteriorados por el paso del tiempo, hay días que no hay agua en las escuelas o no hay luz. Claro. Son distintas cosas que uno los va viendo. Ahora, por ejemplo, también hay chicos que de algún modo no tienen plata para pagar las fotocopias, y eso también hay que organizarse para que todos tengamos el material para poder estudiar. Valentina. Bueno, me parece que uno milita siempre. No sé si hay un momento que uno dice, uno empieza a militar porque, por eso digo, no creo que, no existe para mí la gente apolítica, porque la política está en todos lados y está presente siempre, pero sí me encontré que llegué a primer año con un centro de estudiantes formado, llegué a una escuela nueva que se logró después de muchísimos años de lucha de la comunidad para conseguir un mejor espacio. Y bueno, desde primer año, ahora estoy en quinto año, me metí en el centro de estudiantes a participar desde lo que podía. Si lo que podía era pintar la bandera, bueno, pintaba la bandera. Si había que organizar un taller, organizaba un taller desde el lugar que encontraba. Angelo. Yo siempre estuve de manera inactiva, digamos, con los centros exteriores y vi que hay un montón de problemas y definitivamente decidí que debería seguir con
esta propuesta que tenía. En mi escuela el centro estudiante tiene muy poco tiempo, así que cuando terminó el centro anterior... ¿Cuánto tiempo, más o menos? No sé exactamente, pero menos de 5 años o 4 tiene. Y cuando terminó el centro anterior, que fue una lucha para poder reunir gente, se dividió bastante y yo también llevé la misma lucha, entre comillas, para poder juntar gente. ¿Ahí cuáles son las dificultades que encuentran más en el diálogo con sus compañeros o compañeras para organizarse? Porque mi impresión es que hay momentos en que es más fácil o hay más entusiasmo colectivo para que haya más activismo y otros momentos de amesetamiento. ¿Cómo están viviendo ahora esto y qué hacen frente a esas dificultades, ¿no? Yo lo que creo es que es más como algunas, o sea, distintas etapas, épocas, digamos, donde suceden diferentes cosas. Por ejemplo, el año pasado, cuando estuvo todo el tema de Santiago Maldonado, fue como una cosa de todos los pibes, las pibas, diciendo, loco, esto no puede pasar en nuestro país. O ahora con el tema del aborto, que están todos los colegios organizadísimos con ese tema, discutiendo el día a día de esto, digamos. ¿De qué? Del tema del aborto. Y nada de eso, y cuando no hay alguna etapa o alguna época con alguna discusión a nivel nacional o por ejemplo, la reforma secundaria del futuro a nivel de los colegios de capital, tratar de organizar cosas al interior del colegio, como el tema de tratar de avanzar en algunas cosas como, no sé, del centro de estudiantes, conseguir un aula del centro de estudiantes para hacer de ello un espacio de encuentro, digamos, entre los compañeros y las compañeras. Nosotros ahora estamos con un tema que es el cambio del código de vestimenta, que es muy antiguo y tiene algunas cosas que no se pueden aceptar, digamos, en 2018. Por ejemplo. ¿Vale? Bueno, ¿Qué pasa con la pilcha en la escuela ahora? Hay una cuestión de lo que se plantea de parte del centro de estudiantes, es que por muchos años viene siendo una cuestión sexista al momento de aplicar lo que sería una sanción, un llamado de atención, porque, por ejemplo, una de las reglamentaciones era que no se podía asomar la ropa interior y tuvimos compañeras sancionadas por asomo de corpiño, porque se le veía, pero ni siquiera que estaba en corpiño, se le veía la tira del corpiño por arriba de la remera, que bueno, no le pasa a los hombres, y en un momento estuvo la moda del pantalón súper bajo que se te veía el calzón y en ese momento no hubo ningún problema, entonces es como, bueno, ¿por qué sancionamos esto y por qué no sancionamos esto otro? También entendemos que el tema de la vestimenta, si fuese solo por los estudiantes, cada uno tiene la libertad de vestirse como se sienta cómodo. Y se fue dando una situación de respeto entre nosotros en el que nunca tuvimos inconvenientes con la ropa de otra persona. Pero sí hay problemas con docentes o con preceptores o con algunos directivos por una cuestión que yo la entiendo más desde lo generacional y desde cómo vamos viviendo los distintos procesos, cómo nos criamos nosotros, cómo vemos la realidad ahora, y por eso hay muchas trabas y no es algo que se pueda dar de golpe, un cambio de código de vestimenta en el que cada uno puede vestirse como quiere. Ahí aparecen las discusiones específicamente dentro del colegio. ¿Y en los colegios San Miguel con qué discusiones estamos ahí dentro de las escuelas? Desde mi colegio al menos es muy difícil poder coordinarse con los compañeros y capaz llevar una charla sobre estos temas políticos o poder ni siquiera mencionar la palabra lucha o problema. Porque tienden a ignorar, borrar de su cabeza el simple hecho de la palabra política o de que no hay problemas. Es una cosa muy rara. ¿Y por qué creen que pasa eso, Magali? En mi escuela, por ejemplo, la mayor problemática es que los chicos tienen una idea fija con que la política es mala palabra, con que discusión es mala palabra, que no se puede debatir, que es de una manera y que de eso se tienen que ocupar los grandes. Como que los jóvenes no tenemos por qué involucrarnos en problemas, por ejemplo,
si falta algo, si a un compañero no alcanza para poder comprar las copias, como ya había mencionado. Como que cada uno se preocupa por uno mismo, no ven la idea de lo colectivo. Yo creo que esto refleja mucho el sistema educativo actual, el tema de que haya una persona delante tuyo dictándote algo o dando actividades y que el otro tenga que responder cuando te lo piden o copiar. Porque estás negándole todo el tiempo a esa persona poder desarrollarse. No es tan así, literal, como lo estoy diciendo, pero si no te llega un profesor de política que te pida hablar, no estás en un espacio donde podés hablar mucho. O me da esa sensación, al menos a mí. Y ustedes se encuentran, tomando lo que decía Mario hace un rato, ¿consideran que en esta época hay más militancia en secundarios, menos o como siempre? Desde mi parte no. No, desde Me parece tampoco. Es una minoría muy pequeño grupo de pibes que militan en términos políticos en las escuelas. ¿En el caso de Capital también? No, yo no lo veo así. No. Para nada. Igual, hoy en día siento que hay muchísima movilización militante por el feminismo. Las temáticas de género son algo que movilizan muchísimo a todos los jóvenes. Entonces, eso genera mucho movimiento en general en secundarios. Y con respecto a género, sí hay mucha más militancia, más abiertamente. Yo veo chicas de diversos colegios, no es el caso del mío, pero que van con el pañuelo verde y sí, también dan una discusión con respecto a género, en muchos casos hasta con los mismos profesores. En el aula se ha dado el debate por respecto a temas como aborto. Bueno, Santiago Maldonado fue un poco problemático, en el colegio por lo menos. Pero ¿Joaquín? ¿Cuál era la pregunta? No, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves si los pibes están militando más, menos? Acá lo que aparecía es, según a veces, algunos temas son muy convocantes, algunos temas son menos convocantes. Y a veces uno no sabe bien cuál será el tema convocante que más va a arrastrar una cantidad de jóvenes a la calle, como pasó con el tema, obviamente, de la despenalización del aborto, y otros temas que por ahí son menos, que cuesta más mover a la gente, ¿no? Decirle, che, vení, estamos preocupados por esta cosa, ¿no? Como militancia así organizada en términos de participar todo el tiempo del centro de estudiantes, en ir a reuniones de delegados, etcétera, yo creo que no hay una proporción bastante grande de pibes y pibas que participen en esos espacios, pero sí, por lo menos en mi colegio, entiendo que no es así en muchos colegios, pero por lo menos en mi colegio, cuando hacemos alguna asamblea y hablamos de temas problemáticos, siempre hay como, por lo menos, asentimiento, discusión en cuanto a esos temas y movilización también. Hay una cosa, por ahí no sé si tiene mucha respuesta, pero esto que decían ustedes, ¿no? Hay como temas que son los que organizan movimiento, ¿no? Que son, en principio, nombraban del año pasado Santiago Maldonado, que fue una gran conmoción, y me imagino que a ustedes también como generación los debe haber tocado bastante, y ahora este año, ya también venía el año pasado y demás, pero sobre todo con el tema del aborto, la cuestión del feminismo. Y uno tiende a pensar que hay temas que son la política, y también es cierto que hay una militancia tradicional que piensa que la política es, sobre todo y fundamentalmente, discutir quién es el diputado, quién es el presidente y demás. Pero quizás una generación también como que pone otros temas en la política que no son los tradicionales. Ustedes ven que hay algo, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de la tecnología. Me parece que es un gran tema y que ustedes conocen mucho más de eso que nosotros. Y me parece que hay que usarla políticamente de alguna forma. No sé si ustedes como charlan eso, discuten, ven algo al respecto. ¿En la tecnología particularmente? Sí, las redes, por ejemplo, la relación con el celular, la comunicación a través de eso. Desde que se empezó a usar, cuando nació Facebook y todos los pibes empezamos a tener Facebook, yo no tenía, pero creo que fue más o menos en el 2010, yo estaría en cuarto o quinto grado, ya desde ese momento apareció mucho el tema del ciberbullying a tratarse en las escuelas, el tema de que te pueden secuestrar por internet. Y lo que siento mucho por ese lado es que hay como cierto atraso en las escuelas, porque se sigue tratando muchísimo ciberbullying, que por las plataformas que se usan ahora, por ejemplo Instagram, no es la misma facilidad que con la que tenías con Facebook, que pasa lo mismo con el tema de los secuestros. Entonces,
capaz hay una cuestión de qué manera se manejan las nuevas tecnologías. Por otro lado, tenemos una reforma en la secundaria del futuro que lo que quiere es que estén completamente todo el tiempo los pibes y las pibas mirando una computadora, manejando una tablet, una televisión, que no... Es como que hay una cuestión de incorporar las nuevas tecnologías, pero no se ve la manera. Simplemente les damos, tienen la tele puesta ahí, el proyector, lo que sea. No se está manejando bien la manera en la que se incluye. Eso es de parte de la institución, Sí. pero también ustedes como activistas, ¿usan las redes, usan Las la redes. tecnología o es algo medio en paralelo? Las redes sociales son una gran herramienta de comunicación. Justamente podés estar, no sé, en un lugar y empieza a ocurrir un hecho, una movilización, y lo podés transmitir en vivo y por ahí hay gente que le interesa y también se suma a participar de la actividad que está transcurriendo. También sirve para comunicar cuando hubo casos de represión, también se ha transmitido en vivo, la gente se entera en el momento, por ahí antes de que lleguen los medios de comunicación tradicionales de la televisión, por ejemplo. Son muy útiles, pero yo más que compartir algo no las uso. Específicamente para hacer política. Sí, o sea, eso que decíamos de un poco, yo creo que las redes sociales como término político no sirven tanto como por ahí piensa gente mayor a nosotros. Como Nos nosotros. están sería. diciendo eso. Gente Pero ahí mayor, sería mucho mayor a nosotros. o sea, sirve en el sentido de mucha gente, muchos pibes, muchas pibas ven titulares, pero yo creo que la profundidad de muchas problemáticas se discute mucho mejor en asambleas, en pasar por cursos, en charlar con los alumnos y las alumnas del colegio. Sí, además, la facilidad de sacarse el teléfono del bolsillo y tenés un montón de noticias, también de repente pasa que tenés un montón de cosas y que no terminas ocupándote de ninguna. Claro. Como El ves. shock de noticias es Sí. una teoría, justamente. Bueno, esa es una pregunta que quería hacerles. ¿Cómo se informan ustedes? ¿Cómo llegan a la información? Porque en un contexto de mucha digamos, desprestigio de los medios de comunicación también. Creo que hoy en día- ¿Cómo llegan a considerar una información certera, ¿no? Una información política? Me los imagino levantándose a tomarse un mate y leyendo Clarín, por ejemplo. No. Pero hoy en día en las redes sociales hay un montón surgen un montón de diarios propios de las redes sociales o capaz fuentes verificadas por las mismas redes sociales, por ejemplo Facebook o Twitter, que tenés el tic azul. Pero también podés verificar una noticia viendo que si se repite siempre el mismo patrón. O capaz alguien lo está transmitiendo y es difícil dudar que eso sea irreal. Sí. Y las redes sociales son como, de algún modo, han abierto la posibilidad de un periodismo independiente propio de la persona, que abre las posibilidades de poder conocer lo que está pasando, justamente. Sí, yo claramente no hago eso de levantarme un día y meterme en La Nación o meterme en Clarín, sino que por ahí algunos sí resúmenes de diarios leo, pero más que nada información que nos compete a nosotros, digamos, como activistas del Centro de Estudiantes Educativos, charlando con la gente del colegio, digamos, con profesores, con otros compañeros, compañeras o con los directivos, digamos, más que nada. Los jóvenes en los medios de comunicación siempre aparecen en una situación conflictiva, ¿sí? Aparecen tomando escuelas, o andando en moto y robando cosas, o borrachos o drogados, o cada tanto aparece algún jugador de fútbol joven, pero no recibe tan mal tratamiento en ese caso. Lo que nunca aparece son los temas, la agenda, que podríamos pensarla como una agenda generacional. Yo creo que es muy dificultoso y muy pretencioso pensar en una agenda generacional, pero por lo menos como juego, yo se los tiro a ustedes, ¿cuáles son efectivamente los problemas de los jóvenes? Porque en general muchas veces, como
como ocurrió cuando se tomaron los colegios, fue una respuesta a una acción que llevaba adelante el gobierno. Pero digo, como una agenda propia, o en el caso del aborto, también es una discusión más general de la sociedad, lo de Santiago Maldonado lo mismo, pero me pregunto si hay temas puntualmente que los hace generacionalmente para poder plantear de algún modo a la sociedad, miren muchachos, estamos con estos líos nosotros, nos gustaría que los atendieran de alguna manera. ¿Ustedes ven algunos temas que pudieran sonar dentro de esa agenda generacional, por plantearlo así de algún modo? ¿Se imaginan alguno? ¿Valentina? Bueno, primeramente lo que sí es el boom es el feminismo, y de qué manera formar una sociedad con otras bases distintas de las que hay ahora. Creo que eso es algo que mueve muchísimo a la juventud, y porque en algún momento vamos a crecer y vamos a ser parte de, vamos a formar otra parte de la sociedad, digamos. Entonces, ¿de qué manera nos formamos y de qué manera seguimos formando a la gente para crear otro espacio? Eso me parece que pensar una sociedad feminista creo que es uno de los grandes temas de los jóvenes. Y se piensa mucho desde el lado de la educación. Desde qué manera reformamos la educación para que sea amable o para que funcione, no sé. Para que la sociedad sea un poco más Claro. agradable de ser vivida, por lo pronto. Sí, y se ve muchísimo en las maneras en las que queremos cambiar cómo está funcionando hoy la educación. No solo secundaria, sino desde el jardín, desde que sos chiquito, desde qué manera te forman, porque forman ciudadanos. Y a veces parece como que los jóvenes solamente fuésemos jóvenes y no creciéramos, como si no hubiese futuro. Pasa mucho que siempre somos los tomadores de colegios, los drogadictos. Yo formo parte de una escuela artística, así que la parte de que somos unos drogadictos está como... A full. Sí, fue lo único que somos. Así que Por ahí. un poco eso. ¿Por ahí ustedes? ¿Alguna cosa, algún tema que ustedes Bueno, consideren? igual primeramente quisiera decir que sí se habla por ahí cuando algún joven tiene un logro, pero lo hacen en comparativa con respecto a este joven se ganó una beca para estudiar en cierto lugar, pero ay, estos otros toman el colegio, ¿por qué no ganan una beca ellos también? Yo creo que habría que hacer una reforma así escolar, estudiantil, pero con nosotros participando de ella. Una escuela con perspectiva de género, porque justamente como decía ella, desde el jardín de infantes nos están formando como ciudadanos y por ahí surge un conflicto entre un nene y una nena y le dice, si te pega es porque te quiere, si te pega es porque quiere que sea tu novio. Y no es así, está agrediendo a un compañero, no es que porque hay cariño, si te pegas porque hay cariño. ¿Los muchachos tienen algo para acotar acá? No entendí la pregunta. No, la pregunta es si hay algunos temas puntuales que vos consideres que son temas que van directamente sobre cuestiones de la generación de ustedes. Digo, aparte de lo que ya plantearon las chicas, de la escuela, los problemas del sistema educativo que son más que evidentes. No. El feminismo creo que ya lo nombraron, ¿no? Sí. Sí. Sí, medio que ya dijeron acá todas las compañeras. Tal vez problemas de inicios. Hoy en día, o sea, sacás una foto y ya abrís tu Facebook y podés encontrarte una foto de un compañero de otra escuela que no tiene sillas o tiene una pared rota, etc. También me he encontrado con profesoras que conozco que suben fotos comparando una escuela con otra y eso es bastante grave. ¿Ustedes por ahí? No, un poco para también eso. ¿Ustedes qué imagen tienen de lo grande, por ejemplo, de lo adulto, ¿no? Es un mundo que les está dejando una cosa que está bien, o sea, es una cosa que invita. ¿Tienen referentes así de ese tipo o más bien son muy críticos con nosotros, digamos, con los jovatos y las jovatas? Muy crítico. ¿Muy críticos? Sí, demasiado. ¿Por qué? Porque además es el punto, se supone que estamos aprendiendo en la escuela para crecer y formar, no una nueva sociedad, pero sí agarrar aspectos y que no nos gustan y cambiarlos. No sé, a mí me pasa en mi caso que todo el tiempo tengo problemas con mis padres, cosas que voy agarrando y
las reflexiono y sé que en el día de mañana no quiero repetirlas. ¿Vosotros? No, claramente no, o sea, si... No, dice, claro. Aquí no puede contestar. presionado. No, pará. Hay muchas problemáticas y si yo creo que hay muchas problemáticas es que porque nunca se pudieron solucionar y por ahí las generaciones antepasadas de nosotros, o sea, no pudieron solucionar muchas problemáticas que por ahí en esos tiempos se veían y algunas problemáticas se ven ahora, digamos. No sé, también como... O sea, ustedes si piensan que no se le solucionaron, también es como que nosotros tampoco, o sea, también lo vamos a ver así, digamos. Y yo creo que mucha gente de su generación piensa que, o sea, no piensa que solucionaron muchos temas de nuestra sociedad o de puntos más específicos. No le estaríamos dejando un país muy copado a los jóvenes en este plano, nos tendremos que hacer cargo nosotros. Primero la autocrítica, Claro, antes de pedir la primero crítica a ellos. ¿Cómo quedó el tema de la escuela del futuro a los jóvenes del Esnaola? ¿Cómo quedó? ¿Cómo es la situación hoy de ese plan? Bueno, yo creo más que nada, el año pasado nosotros tomamos los colegios reclamando sobre esta secundaria del futuro, sobre todo porque era una reforma, ellos no le dicen reforma, le dicen profundización de la nueva escuela secundaria del futuro, que es la que vino antes, hace como 4 años. Que todavía no terminó. Que todavía no terminó, entonces le dicen profundización. Básicamente porque decíamos que era muy acelerada, la presentaron en septiembre del año pasado, faltaban 5 meses para que arranque el ciclo lectivo del siguiente año, querer implementar una reforma con tanto apuro iba a salir mal. En principio eso, después especificando en algunos puntos como el tema de las pasantías en 5º año, que nos parecían bastante graves, que son ir a trabajar al principio a empresas, después se fue cambiando, gratis, digamos. Y bueno, y este año arrancó la secundaria del futuro con las problemáticas que veíamos, que son que primer año, por ejemplo, tiene aulas de colores con pizarrones súper táctiles y 3 profesores en un mismo aula en una misma hora, mientras que en tercer, cuarto, quinto año y segundo no hay sillas, en un colegio se cayó un ventilador, muchos colegios tienen hora libre todo el tiempo porque no hay profesores, los profesores están en el programa de la secundaria del futuro, y son problemáticas que la planteábamos el año pasado y que veo que el ministerio, en vez de por ahí discutir la educación con nosotros, planteando una discusión de solucionar los problemas, todo el tiempo, como que el año pasado también quería sacar como rédito político de esas situaciones, mismo este año, a principio de año, sacando el protocolo antitomas, para volver a hablar de la toma, que según sus encuestas tiene un alto nivel de rechazo. Más que nada eso. Es un tema interesante, digo, para mencionar que lo mencionó Joaquín, en las reuniones que ustedes tenían con las autoridades del Ministerio de Educación, vos me comentabas fuera de aire algo, sí, que la reunión empezaba más o menos de esa manera. Sí, que la reunión, o sea, discutiendo, fue el año pasado igual, discutiendo la secundaria del futuro, nosotros le planteamos que queríamos que se postergue para discutirla con las comunidades educativas, como se debería hacer, que no pasó. Nos planteaban esto de que no, y que, no sé, o sea, nos decían, no sé si saben, pero el 90% de la sociedad, no sé si era ese número, está en contra de las tomas. Y entonces cuando nosotros le decíamos, no queremos que se postergue la reforma, nos decían, bueno, sigan tomando si quieren. Como una cosa de no querer solucionar los problemas, concretamente. Sí, bueno, algo que quería aclarar, si bien, como decía Joaquín, las aulas de primer año en la secundaria del futuro están pintadas y tienen drones, tienen tablets, tienen compus, tienen el proyector, tienen unas mesas que son distintas y tienen 3 profesores a la vez, la mayoría de estas cosas no funcionan. O sea, podés agarrar todo y de cada colegio haces algo negativo. Hay colegios que tienen, si no son todos, inglés y educación física en la misma materia. Es lo mismo. Entonces, es como que es medio incompatible. Y pasa en la mayoría de las materias estas que ahora están juntas y se agrupan en áreas, que no son profesores formados para dar la materia en conjunto. Entonces termina pasando que pasa uno al frente, da la materia, después pasa el otro, y no es que hay una
real unión de áreas. Por otro lado, hay colegios que tienen que parte del cargamento tecnológico que llegó no funciona. Otro colegio tiene el problema de que las mesas, yo no las vi, pero son más grandes porque se sientan de a 4 o algo así. Y compraron la misma mesa para todos los colegios y en uno de los colegios tienen que salir por abajo de la mesa porque el aula no se adecuó a las mesas. Claro. El aula era más chica y las mesas eran grandes, entonces el problema era la infraestructura del colegio, no de las mesas. Entonces, ya como, ¿qué preparación tuvo esto? O sea... Quizás igualmente la discusión más de fondo ha sido lo inconsulto de avanzar con ese proyecto con respecto al resto de la comunidad educativa. Y en el caso de los colegios, digamos, de San Miguel, ¿cómo visualizan los problemas que tienen los colegios capital? ¿Notan diferencias? ¿No? ¿Hay similitudes? Porque obviamente los de capital salen más en la tele, sí, en general. Todo lo de capital sale más en la tele. Sí, todo lo de capital sale más. Algo gracioso que ella mencionó, el tema de las sillas y mesas. A nosotros nos está pasando lo mismo, al menos desde mi escuela. Nos faltan mesas y sillas. Nos respondieron con mesas, más mesas que sillas, que no se adecuan al espacio del aula y es muy gracioso ver por ejemplo, pasar por un pasillo y ver a chicos pasando encima de las mesas tratando de salir porque no se adecua al espacio. Y respecto al tema de la toma de escuelas y la reforma educativa, vuelve a pasar lo mismo que con el resto de temas. No está muy en claro y si está en claro y si salta el tema, no es muy poco y no lo he visto. Se ignora prácticamente. Mari, ¿vos? Bueno, en mi caso, nosotros empezamos este ciclo lectivo en mi colegio sin sillas. Había algunas que estaban rotas y cuando iniciamos estábamos sentados en sillas de plástico de esas que se usan en el patio. Compraron esas porque nos mandaban sillas para el colegio. Y bueno, con respecto a toma de escuelas, el pasado 16 de junio se tomó la Escuela Nacional de San Isidro y ingresó la policía a la escuela. Los estudiantes tomaron la escuela, a la noche apareció la policía y trató de sacar a los chicos, los ha golpeado inclusive, les cortaron el suministro de luz y de agua y los chicos terminaron saliendo. Era la previa al debate en la Cámara de Diputados con respecto al aborto. ¿Tienen algo ustedes ahí para preguntarle? Una curiosidad. Sí. Si tuvieran que elegir una palabra para esa sociedad del futuro que ustedes van a habitar y construir, ¿cuál sería? Una palabra, una imagen. ¿Igualdad? ¿Qué igualdad puede ser? Igualdad. Sí, yo estaba pensando en equidad también. Me parece que lo estaba pensando algo más negativo No, yo también estaba pensando en igualdad, en género, en feminismo. Pero, o sea, lo que pasa es que el tema ahora mismo se da en eso, en el feminismo, entonces me cuesta pensar en otra cosa. Justa y soberana. Epa. Che, ¿trabajan conjuntamente? En Capital sabemos que hay una coordinadora de estudiantes secundarios. Cuéntenos un poquito cómo es eso y acá en provincia cómo funciona también. Arranquen por Capital, digo, para los que no lo saben. Sí, bueno, en Capital está la coordinadora de estudiantes de base, que es la SEB, y después está la UNCERS, que nuclea colegios de zona sur, que bueno, a veces son distintas las problemáticas o son las mismas, pero se profundizan más. Por ejemplo, el tema de las viandas, todos los colegios reciben una cantidad de viandas que por más que el colegio tenga 400 alumnos, puede que la cantidad sea 100, que se vienen enviando en mal estado, y en muchísimos colegios pasa que directamente no se envían. Y después, por otro lado, también lo que es la represión de parte de la policía, esto incluye un poco más, se profundiza más en lo que es zona sur, así que por ese lado están las dos coordinadoras que están separadas, pero están en contacto. Trabajan coordinadamente aquí, por esta zona oeste, zona noroeste. En San Miguel no está conformado la FES, pero estaría bueno armarla bien. Pero sí, se han dado problemáticas, por ejemplo, en mi escuela hay días que
las viandas no alcanzan para todos los chicos. Se seleccionan por cursos, un día recibe un curso, un día recibe otro. Es bastante complejo el asunto. No, por acá tampoco veo organización. No, todavía no. ¿Mario? No, me quedo pensando un poco en esto que contaban de la secundaria del futuro, que es yo creo que es una discusión bastante de fondo y supongo que va a reflotar ahora también, ¿no? En algún momento como debate, porque es el debate sobre la reforma educativa, que es un tema que va a estar ahora y va a seguir estando, y me parece que está como en el centro, de alguna manera, de los planes de transformación social o de lo que sea, ¿no? El tema de educación, ¿no? Aparece como, y me parece muy sintomático cómo lo trata el actual gobierno, en un lugar además en donde gobierna hace cuánto gobierna el macrismo ya, 12 en la ciudad de Buenos Aires, hace bastante, Claro, y que sigan teniendo ese tipo de perspectivas, ¿no? Que me parece que lo que están un poco contando es como una estrategia muy oportunista, ¿no? Una estrategia como de mostrar algunos focos de hipermodernidad y de sofisticación en un océano, en una realidad mucho más compleja y en donde se avanza más hacia la precarización que hacia una tecnificación y tecnologización de la relación o de la práctica educativa, digamos, ¿no? Me parece que es un tema complejo para discutir porque creo que la política cada vez más y el Estado en general cada vez más se basa con esos términos, ¿no? Una especie de eficacia muy propagandística, muy mediatizada y no tanto en cómo realmente, como plantean, me parece que es una clave esa, cómo realmente hacer una discusión entre la comunidad educativa porque es evidente también que la educación hay que modificarla, digamos, por todos estos cambios que están habiendo, desde el feminismo hasta quizás una lógica mucho más horizontal también, en la cual ya no haya tanto que transmitir, me parece, o sí, hay mucho, pero no sé si es la clave esa, ¿no?, para pensar la educación hoy. Y es muy raro la verdad lo que está haciendo el oficialismo hoy. No sé si hay mucha tampoco pensamiento alternativo al respecto, pero es una especie de apropiación de las ideas de horizontalidad en base a una tecnologización medio autoritaria a su vez y sin ninguna ganas real de abrir una discusión, ¿no? Yo agregaría eso, perdón, también, pero una cuestión que es que me parece que entre todas esas transformaciones hay algo que siempre está en tensión y que me gustaría preguntarles cómo están las escuelas en las que ustedes estudian, que es con el proyecto de educación sexual integral. Porque María hace un rato dijo una educación con perspectiva de género, o apareció varias veces la cuestión del feminismo, y por otro lado, la propia estrategia de la educación sexual integral en términos de atravesamiento de toda la currícula, en muchas escuelas está siendo dejada de lado, ¿no? Sí, está en crisis. ¿Cómo están las escuelas, si es que están teniendo educación sexual integral o no? Sí, la ley de educación sexual integral ahí sí, se aprobó hace 12 años, y incluso yo me acuerdo cuando empecé a militar en el movimiento estudiantil secundario, que fue en 2016, una de las principales banderas era esto, que se apruebe realmente la ley de educación sexual integral, que hoy, por ejemplo, muchos grupos pro vida, digamos, como se llaman ellos, reivindican ahora por el tema de no legalizar el aborto, pero es algo que venimos planteando hace un montón de tiempo, digamos, y que, por ejemplo, en mi colegio se da porque mi colegio en esos términos virtud es bastante piola en el diálogo con nosotros, pero hay muchos colegios que no se da, digamos, y eso es donde hay que tratar de... Claro, no hay o sea, la bajada de línea del ministerio se da, la ESI hoy en día no es tanto transversal, depende del docente, sino que es una cuestión de se organizan 3 jornadas anuales, pero queda a criterio de cada institución cómo manejar la jornada. O sea, puede ser un módulo, puede ser medio módulo, puede durar todo el día, puede durar 2 días. Y lo que se suele hacer en estas jornadas, por lo menos en mi colegio, lo que he hablado con estudiantes de otros colegios, es tratar muchísimo las problemáticas sociales que implica la sexualidad en general. ¿Por aquí? En mi colegio, hace unos años, tuve una charla y después no se volvió a hacer. Seguían bajando del ministerio folletos, los entregaban, pero nada más. Se vino ignorando el tema hace un montón de tiempo.
En mi escuela, por ejemplo, de los 5 años que he tenido de secundaria, he tenido un solo módulo de educación sexual integral, por más que hay una ley que determina también una semana de educación sexual integral. Recuerdo en tercer año que una profesora de literatura nos leyó un cuento con respecto a la historia colonial de una pareja homosexual, pero más de eso, además de, bueno, salud y adolescencia, no hemos tenido. Los docentes tienden a esquivar por ahí, algunos les da cosa por ahí tomar el tema. Y además los padres mismos se quejan de que cómo les van a meter educación sexual a los chicos, después los están tentando para tener relaciones, mala palabra para los chicos no. Eso hasta después del matrimonio, según una charla que dio el municipio de San Miguel. Muy bien, muchas veces hablamos de futuro, de la escuela del futuro, a veces se habla del pasado, lo que pocas veces se habla es del presente, ¿no es cierto? Y es un tema que no se hable del presente. Incluso a veces nosotros mismos, cuando en un programa como el de hoy los tenemos ustedes pensando también en el futuro y no pensando a veces también en el presente, lo que está pasando hoy. Bueno, hoy estuvimos aquí con jóvenes. Alguna vez tenía que ocurrir. Estuvo aquí con nosotros Joaquín Santucho, Magalí González, Valentina Míguez y Ángelo Fariña, de colegios de Capital, de colegios aquí de San Miguel, para tratar de escuchar un poco, a ver en qué andan, qué cosas hacen, si solamente hacen porquerías o hacen cosas buenas también. Yo, por lo pronto, seguiré viendo a Feynman para seguir enterándome qué hacen los jóvenes en la Argentina y, por supuesto, que la piel se me erice. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias. Espero que nos encontremos próximamente, Pía, Mario, y a usted, por supuesto, la próxima vez aquí, firme en este streaming de UniTV, que salimos por el Facebook Live y por esas cosas que hoy los chicos nos dijeron que para nosotros son modernos, pero para ellos son viejos. Así que hoy yo me voy muy traumado de este programa. Nos vemos la próxima. Perdón. Adiós.